Lo siento, pero ¿para qué lo necesitas? Las necesito. ¿Estás preparada? Pues vamos. Jefe. Hannah tiene algo que contarle acerca de la muerte de Bladocan. Bueno, Quintero ya lo confesó todo y dijo que... No, que se él tenía... cuenta todo. Yo estuve con él. Fui su cómplice todo este tiempo. Sin mí no hubiera podido dar con Khan ni matarlo. Lo dejo en vuestras manos. Yo prefiero no involucrarme. Okoye, llévate a Hannah a la sala de interrogatorios. Claro. Hannah, ¿vamos? Por fin. Néstor, ¿qué le va a pasar a Lidia? No es el momento de pensar en eso ahora. Néstor, tú me conoces. Sabes que Lidia es lo más importante de mi vida. Eso será ahora. Antes lo más importante era la venganza, ¿no? Eso es injusto. Néstor, Lidia no sabía nada. Te lo prometo, se lo conté todo anoche. Néstor, ¿qué le va a pasar a Lidia? Dímelo, por favor. No estamos aquí para darte explicaciones. Muy al contrario. Estamos aquí para que nos cuentes en qué consistió tu colaboración con Fernando Quintero. ¿Qué queréis saber? Muy bien. Pues en primer lugar, ¿por qué has decidido confesar ahora? Hace mucho tiempo del asesinato de Bladocan. Pues porque no quería delatar a Fernando. Yo le debo demasiado. Todo. Le debes todo. Sí, sí, claro. Le debes haberte convertido en cómplice de asesinato. Y no solo del asesinato de Bladocan. La lista es muy larga. Muy bien. Pues vamos a hablar del asesinato de Bladocan. ¿Cuál fue tu colaboración en ese momento? Fernando Quintero estaba en la terraza de La Parra, en primera fila, a vista de todo el mundo para ver morir a Bladocan. Tú estabas allí. ¿En qué consistió tu ayuda? Fue un profesional. Un francotirador. De eso no me cabe la menor duda. ¿Podrías identificarlo? Lo contrató Fernando. Se llamaba Falcón. Falcón. Muy bien. Pero no has respondido a mi pregunta. ¿Podrías identificarlo? ¿Le viste? Yo lo colé en el centro cívico. Explícate. Tenían que arreglar el aire acondicionado en el centro cívico y lo colé diciendo que era un técnico.
antes de que trasladarais a Khan a los juzgados. Y era nuestra única oportunidad. Entonces eras conocedora de la hora del traslado. ¿Y cómo lo supiste? Responde, Hannah. ¿Cómo lo supiste? Creo que lo escuché decir a Lidia. ¿Lo escuchaste decir a Lidia o se lo sonsacaste? Se lo sonsaqué la víspera. Supliqué a Fernando, pero me dijo que lo tenía que hacer y le hice caso. Me dijo que no íbamos a tener nunca una oportunidad así. ¿Oportunidad? Sabías que Lidia y yo íbamos a trasladar a Vlado Khan y aún así te pareció una oportunidad. Me enteré cuando el plan ya estaba en marcha, Néstor. Sí, pero aún así seguiste adelante con él. ¿Seguiste adelante con él? Es que le pedí a Fernando que cambiáramos el plan, pero me dijo que no y que el francotirador era un profesional. De verdad, me lo juró, que no iba a hacer daño a nadie. Hannah, colaste a un francotirador para que nos disparase. Pudimos haber muerto cualquiera de los dos. Entiendo que mi vida te importa una mierda. ¿Pero qué pasa con Lidia? No. Néstor, cuando te vi tumbado en el suelo, me quise morir. Yo no quería que pasara nada de esto, te lo juro. ¿No querías? No querías, pero te arriesgaste. Contéstame a una pregunta, y espero que seas sincera. ¿Te acercaste a Lidia para sacarle información? No. No. De hecho, que Lidia sea policía siempre fue un inconveniente. La intenté dejar muchísimas veces. Néstor, tú lo sabes esto. De verdad, porque yo sabía que le tendría que mentir toda mi vida y Claro. ella no se lo merecía. La tendrías que mentir toda tu vida o convertirla en tu cómplice. No. Ya lo dije. Yo le conté todo por la noche. Ella no sabía nada. Aprovechaste tu relación con una policía para una operación en la que ella pudo haber muerto. Curiosa manera de querer a alguien. Al que me arruinó la vida. Eso pasó hace mucho tiempo. Átalo bien fuerte. Yo no quiero que te pase nada. Tienes que darle la información que te está pidiendo sobre Vlado Khan. Intenté pararlo, pero no pude. Lo siento, Néstor. Perdóname. Lo siento, Néstor. Tranquila, vale, venga, respira profundo, ¿vale? Y sí, hazlo por mí, de verdad, que si no, Lidia me va a matar, anda, venga, eso es. Tranquila. Respira, vale, muy bien, venga. Bebe un poco de agua. Ahora te van a llevar de nuevo a los calabozos. Pero continuaremos mañana. ¿Cómo está Hannah? ¿Cuándo la llevan a disposición judicial? Mañana seguiremos interrogándola. ¿Por qué no hoy? Estaba algo indispuesta. Estaba muy nerviosa. No, está bien, está perfecta. ¿Qué ha pasado? Nada, de verdad que le ha podido la emoción, no podía respirar bien, ha tenido un pequeño ataque de ansiedad. Pero vamos, le ha durado un momento, nada más. Eso es porque la habéis apretado a base de bien, ¿verdad? Os recuerdo que se ha entregado ella voluntariamente, por si se os había olvidado. Y yo te recuerdo que estás hablando con tus superiores.
Además, el interrogatorio lo he llevado yo personalmente. ¿Tienes alguna queja? No. Bien. Néstor y Durán continuarán mañana con el interrogatorio. Todavía hay muchos detalles que aclarar con Hanna. Pero no quiero ninguna injerencia en el caso. ¿Entendido? Sí, sí. Bien. Podéis iros. Tú no, Lidia. Quiero hablar contigo. Siéntate, por favor. A ver si te relajas un poco. Lo siento, Miralles. Estoy un poquito superada. Ojalá todo fuera de otra manera. Lamentablemente las cosas son así y no de otra manera. Y no te he llamado para que cuestiones nuestra forma de proceder con los detenidos. Te he llamado para decirte que ya he dado parte al régimen disciplinario de lo sucedido. Contaba con ello. Es mi deber. Sí, sí, sí. Estoy mentalizada, sí. Pues me alegro, porque te van a poner contra las cuerdas. Régimen disciplinario no se caracteriza precisamente por ser suave. Y las salidas de tono no ayudan. Pues debo hacerte una pregunta antes de que te la hagan ellos. Y quiero que seas absolutamente sincera. Claro, dígame. ¿Eras conocedora de la colaboración de Hanna con Quintero? No. Por supuesto que no. Me lo confesó todo ayer. Espero que sea cierto, porque si se demostrara lo contrario me llevaría una decepción enorme. No se puede demostrar lo que no es. Néstor va a estar un tiempo ayudando a Durán, lo que sea necesario. Si por mí fuera, tú te quedarías en tu despacho haciendo trabajo de oficina. Pero no puedo prescindir de vuestro binomio. Andamos faltos de efectivos, como siempre. Gracias. No lo hago por hacerte un favor. Espero que estés a la altura. Y te repito que no quiero injerencias en el caso de Hanna. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues eso es todo. Miralles. Cuidado con lo que vas a decir, Alonso. Me tengo que preparar para ir al entierro de Quintero y no está el horno para bollos. Que lo siento. ¿Qué tal? Durán ya me ha contado lo de régimen disciplinario. Pues así están las cosas. ¿Y te encuentras con ánimo para salir ahí fuera? Sí, a ver, Miralles me ha hecho el favor de no meterme en una oficina, o sea que tengo que estar agradecida. Bueno, entonces venga, vamos, no perdamos más el tiempo. Néstor, espera, ¿podemos hablar primero de lo que ha pasado ahí dentro? Si quieres sacarme cómo ha ido el interrogatorio con Hanna, vas lista. Ya has oído a la jefa. Ni una injerencia. Bueno, no me cuentes detalles, ¿vale? Pero dime al menos cómo está Hanna, que estoy preocupada. Hanna está perfectamente bien, pero es que hay mundo más allá de tu novia, lo sabes, ¿no? ¿Para qué viene eso? Vamos a ver, no puso en peligro a los dos. ¿Tú eres consciente de eso? Te sonsacó cuando iba a ser el traslado de Vlado Khan. Te utilizó. Vamos, de Quintero me lo podía esperar, pero de Hanna pudimos haber muerto cualquiera de los dos. Lo siento, Néstor, ¿vale? Lo siento. No supe o no quise ver lo que estaban tramando. Y si te llega a pasar algo, no me lo hubiera perdonado en la vida. Ah, no quiero tus disculpas. Si eso ya no tiene remedio. Y no quiero hacerte sentir peor con la que te está cayendo encima, pero... Pero Lidia, Hanna ya hizo su elección. Entre matar a Vlado Khan o mantenerte a salvo, eligió lo primero. Y ahora te toca a ti. es que no entiendo lo que quieres decir. ¿Pero tú estás segura de seguir con ella después de todo lo que ha pasado? Hombre, pues claro, Néstor. Yo la quiero. Sí, ya sé que la quieres. Es que yo no me imagino la vida sin ella. Pues vete haciéndote la idea, porque se va a pasar una buena temporada en la cárcel. Eso te lo digo yo. Pero muchas gracias por los ánimos. Vale. Perdona. No, perdóname. Juanmi, si entiendo que estés así. ¿Qué tal? ¿Lidia? Vengo a ver a Hanna. Ya, pero ¿esto lo saben los jefes? Hombre, ¿tú qué crees?
¿Qué haces aquí? Bueno, me habían dicho que te estabas ahogando. ¿Te han apretado mucho? Nada, que me agobié. Estaba contándoles todo y me ha entrado ansiedad. No sé, estaba escuchando a mí misma contar toda la historia y no me reconozco. No sé cómo pude haber hecho todo lo que hice. Bueno. Lo has confesado ahora y eso es lo que importa. Supongo que a veces es difícil decir la verdad. Lidia, puse tu vida y la de Néstor en peligro. Jamás debí dejar que disparara estando tú cerca o Escucha, estando... de esto ya hablamos anoche. No entremos otra vez en el mismo bucle, por favor. Mira, he contactado con un abogado muy bueno. Se llama Montero. Es un crack. Lidia, no hay defensa frente a lo que hice. Eso es porque no has visto trabajar a un buen abogado. Hannah, todo el mundo tiene derecho a una defensa. Y tú no eres menos. Solo quiero salir de aquí. ¿Cuándo podré ir ante el juez? Pues no lo sé. No lo sé. Y a mí no creo que me cuenten nada. Pero ten paciencia, por favor. ¿La paciencia de qué? Ya les he contado todo lo que sé. No hay nada más que pueda contar. Bueno, supongo que como régimen disciplinario me quiere investigar, pues te querrán preguntar sobre eso. O sea, que te van a investigar por mi culpa. Bueno, por tu culpa. No es la primera vez tampoco. No tenía que haber vuelto de Ucrania. ¿Qué dices? No digas eso. ¿Sabes? Tenía que haberme quedado ahí, tenía que haberte dejado aquí haciendo tu vida. Escúchame. No, escúchame. No estaríamos aquí ahora mismo. Hannah, no me arrepiento por nada del mundo del tiempo que he pasado contigo. Que les he dicho todo, Lidia. Les he dicho que no sabías nada. Que te acabas de enterar también, que es que no tienes la culpa de nada. Te lo juro. Bueno, tú no te preocupes por eso. De eso ya me encargo yo. Piensa que cuando un policía pues, se ve salpicado por algo turbio aparece un personaje de estos, pero que es protocolo, que ya está. Soy una persona horrible. Pues sigue siendo mi persona favorita. No te vengas a hablar con Hannah, por favor. Venga. Alonso, ¿qué estás haciendo aquí? No, comprobar que estuviera bien. Pues ya lo has comprobado. Fuera de aquí. Miralles te dejó muy clarito que no interfirieras en la investigación. ¿Qué quieres? ¿Que el régimen disciplinario lo utilice en tu contra? Aquí tienes, Lidia. Oye, ¿sabes algo de Hannah? ¿Has podido verla? Pues no, pero tengo ganas. Lo que pasa es que me lo tienen prohibido. Bueno, y más te vale obedecer si no quieres echarle más carnaza a los de régimen disciplinario. Qué lástima, de verdad. ¿Tú cómo lo has visto? No te lo voy a negar. Hoy ha sido un día duro. Durán le ha apretado las tuercas. Pero vamos, ella se ha defendido. La verdad que sois tal para cual. Tenéis los ovarios bien puestos. Esa es mi chica. Entiendo que no quieras hablar del tema. Perdona que estoy a la que salto y tú no lo has hecho con mala leche. No pasa nada, Lidy. Es que no es solo perder a Hannah, ¿sabes? Es que las consecuencias que tengo en el curro... De que si tengo la de régimen disciplinario que me está pisando los talones, que me está sacando todas las faltas del historial. Y no son pocas. Ya, pero en este caso tú no has hecho nada malo, Lidia. ¿Tú esperas a alguien? Que sepa, ¿no? Buenas tardes, oficial. En la comisaría me han dicho que pensaba comer en casa. Sí, pero no he hecho comida para tantos. Bueno, como se imaginará, mi visita tiene que ver con la investigación. Muy bien. ¿Trae la orden de registro? Espero que no sea necesario. No,
No, porque tardarían en dársela. Además perdería esto, ¿no? El factor sorpresa. Y si tuviera algo sospechoso, me daría tiempo a esconderlo. Entonces debo de haber cometido un error de principiante, ¿no? No, porque ya le dije que iba a colaborar con la investigación. Y seguiré haciéndolo. Además, no tengo nada que ocultar. ¿Podemos pasar, entonces? Por supuesto. Gracias. Adelante. Ella es Luna, mi compañera de piso. Luna, encargada de Moonlight, ¿sí? Hay que ver, ¿no? ¿Cuántas coincidencias? ¿Es necesario que yo me quede? Pues, es libre de quedarse o de marcharse, como prefiera. Vete. Tú que puedes. ¿Su habitación oficial? La primera a la derecha. Gracias. ¿Y esto? Es una carta que me mandó Hanna antes de irse a Ucrania. Lidia, no puedo estar contigo porque he hecho muchas cosas de las que me arrepiento, tal y como tú sospechabas. Siempre tuviste razón en tus intuiciones. Te he ocultado algunas cosas importantes, lo siento mucho. Nunca me perdonaré haberte causado tanto daño. Esta mañana me aseguró que nunca había albergado sospechas sobre su pareja. No, le dije que no tenía indicios de lo que estaba organizando con Quintero. Yo creo que esta carta demuestra lo contrario, ¿no? Pero creo que no pone nada de Quintero ni de Vladocan ahí. ¿Qué clase de policía no ve indicios en esta confesión? Yo creo que sospechaba de su novia y no dijo nada. Técnicamente no era mi novia porque me estaba dejando. Ya me habían hablado de su sentido del humor, pero ya le digo yo que ni su ironía más ingeniosa va a salvarle de esta. ¿Qué? ¿Segundo asalto con el inspector Aldana? Bueno, un nuevo comienzo, diría yo. ¿Por? Porque la tipa esta se ha presentado este mediodía en mi casa. Y no para tomar café, precisamente, sino para hacer un registro. Ah. Y no me digas que ha encontrado algo. Ha encontrado una carta que me escribió Hanna antes de irse a Ucrania. Ay, Lidia... ¿Pero qué ponía esa carta? Bueno, era una carta personal. Lo que pasa es que Hanna insinuaba que había estado metida en algo, que por eso se fue y que mis sospechas eran ciertas. Madre mía, no me lo puedo creer, pero es que eso lo cambia todo. Bueno, no, porque no decía abiertamente que estuviera metida en ningún delito ni nada de eso. Pero la inspectora podía acusarte de dejación de funciones por no haber investigado. Claro, sí. También me puede acusar de matar a John Lennon. Que no, que esta tía viene aquí con el machete entre los dientes y viene a por mí. Se lo veo en los ojos. ¿Nos dejas solas, por favor? Por supuesto, inspectora. Usted dirá. He leído la carta de su novia varias veces y saco dos conclusiones. Una, que lo suyo era amor verdadero. Y dos, insisto en mi primera impresión. Hanna insinuó que había cometido actividades delictivas y usted lo sospechaba.
Referente a lo primero, sí, nos queremos. Mucho. Y lo segundo, nada, le repito lo mismo que ya le he dicho. Las sospechas de que Quintero traficaba con armas se investigaron y lamentablemente no llegaron a nada. Y cuando le preguntaba a Hannah, ella negaba saber nada de todo eso. ¿Y la creyó? Sí, sí. ¿Que quería que le sometiera a una confesión bajo tortura? De repente, Hannah corta con usted, le deja la carta y se marcha a Ucrania. ¿Y a su regreso la llevó a comisaría para interrogarla? No, me consta que no, porque no hay abierta ninguna diligencia sobre este asunto, pero le pregunto a título personal, al menos. Si hubiera tenido indicios, hubiera hecho mi trabajo. Sí, no lo dudo. No lo dudo, es usted una gran profesional. Pero vamos a dejar a un lado el tráfico de armas. ¿Qué hay del asesinato de Vlado Khan? ¿Cuál es la pregunta exactamente? Por la fecha en la que Hannah escribió esta carta, yo creo que se refiere a ese hecho en concreto, ¿no es así? Bueno, es que no sé qué hecho es precisamente porque no dice nada concreto. Muy bien, pues yo le haré una pregunta concreta y quiero una respuesta concreta. ¿Sospechó usted que Hannah le proporcionó información a Quintero para organizar el asesinato de Khan? Bueno, usted ya sabe que las sospechas en nuestro trabajo no son nada. Lo tomaré como un sí. ¿Y que pudo tener una participación más activa también lo sospechó? No, nunca sospeché que Hannah ayudó a Quintero a organizar el asesinato de Vlado Khan. Y antes no, pero después de recibir la carta. Estaba en Ucrania. ¿Y cuando regresó, le preguntó algo sobre lo que insinuaba en la carta? No, porque decidimos dejar el pasado atrás y empezar de cero. Ya. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Exacto. Decidimos vivir el presente y ser felices. Hannah lo pasó muy mal con ese desgraciado. Y teníamos que enterrar todo aquello para empezar de nuevo. Ya, lo entiendo, pero ese crimen no ha prescrito y mi obligación aquí es investigar si su actuación policial fue la correcta. Cuando recibió la carta, ¿dio parte algún superior, algún compañero que no estuviera tan implicado emocionalmente como usted? Ya sabe que no. Muy bien. Pues hemos terminado. ¿Y qué va a pasar ahora? Que seguiré con la investigación. Y más ahora que hay avances. ¿Me devuelve la carta? La carta se la devolveré cuando acabemos la investigación. Puede marcharse. Gracias. Que más que tu compañera, parezco tu chofer. Y perdona, porque estoy de mala leche. Ya. Tranquila, sé que estás así porque han detenido a tu novia y porque el régimen disciplinario te está investigando. Pues para estar todo el día con los cascos puestos, te enteras de todo. ¿Cómo puede ser que no te dieras cuenta de que tu novia estaba metida en algo tan chungo? ¿Perdona? Pues eso, que no entiendo que una policía experimentada no viera indicios del delito en su pareja. Mira, en una cosa tienes razón, tengo mucho callo. Así que no necesito que una niñata me lea la cartilla. Perdona, no esperaba que te lo fueras a tomar así. Cepeda me dijo que eras una persona directa y sincera, no pensaba que te molestaría que yo Pues hiciera mira, lo sí, mismo. me molesta. Pero bueno, que debe ser el karma, que me la está devolviendo en forma de compañera soltando todo lo que suelta yo por la boca. Que conste que yo no pretendía ser borde ni nada. Pues lo disimula fatal. Solo intento comprender qué es lo que ha pasado. No sé, llámalo curiosidad científica. ¿Tú te has enamorado alguna vez? No sé qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando. No, pues tiene que ver. Tiene que ver porque no todo se explica con lógica. Y cuando hay sentimientos de por medio, la lógica sale por la ventana. El refrán no es así. Es cuando... Que sí, que llames el refrán. Ya me lo sé. Bueno, yo lo que vengo a referirme es que en nuestro trabajo lo importante no son los sentimientos o las emociones, sino las pruebas, las Vale, sospechas. o sea, no te has enamorado nunca en tu vida, vamos. Yo no he dicho eso. No hay más preguntas, señoría. Vale, pero déjame terminar. No te dejo terminar porque no tienes razón. Porque tú serás un coquito y tendrás matrícula de honor en movidas frikis tuyas, pero no tienes experiencia, con lo cual no me puedes entender. Y punto. Y ya está. Vale, es aquí. Gracias. Tome asiento.
Bien, soy la inspectora Aldana, de régimen disciplinario, y estoy investigando las acciones de Alonso en referencia a sus actividades. Lidia no sabía nada, ya lo he dicho a todo el mundo. Se enteró de todo cuando confesé hace 2 días. Así que no entiendo por qué la están investigando. Porque una policía nacional no puede saltarse su deber ni tampoco la ley. Y ya, pero es que Lidia no hizo nada de eso. ¿La reconoce? Sí, claro. La escribí yo. ¿Se lo ha dado Lidia? Eso es irrelevante. Vamos a centrarnos. ¿Puede leer esta frase en voz alta, por favor? He hecho muchas cosas de las que me arrepiento. Continúe. Tal y como tú sospechabas. Siempre tuviste razón en tus intuiciones. Te he ocultado muchas cosas importantes. Bien, gracias. ¿A qué se refiere con eso de siempre tuviste razón en tus intuiciones? Bueno, que Lidia no es tonta, ¿no? Ella veía que me estaba pasando algo. Pues todo lo que teníamos que hacer para llegar hasta Vlado. Tenía siempre mucha ansiedad. Estaba muy nerviosa y tenía mucho miedo de que nos iban a pillar. Y hasta hubo una época que recaí en las drogas. Y Lidia era mi novia, es mi novia. Y se daba cuenta de que me estaba pasando algo y no entendía qué, y ya no se lo contaba. Pero le preguntaría, ¿no? Sí, claro, siempre. Pero yo cambiaba de tema. Lo que no entiendo es si Quintero era su jefe y Lidia sabía que les unía el odio por la misma persona, Vlado Can. ¿Cómo es que ella no insistió más? Es que no sé qué decir a eso. Yo no le confesé nada a Lidia. Ya no sabía nada. Me cuesta creer que entre dos personas tan enamoradas como ustedes no fluyera la verdad, no sé. Me cuesta creerlo. Si Lidia no fuera tan buena policía como dicen, pero aquí todo el mundo me la pone por las nubes. Que tiene un gran olfato, una gran intuición. Salvo con usted. Con usted estuvo ciega. No sé. Será por eso de que el amor es ciego, ¿no? Lidia, ella siempre fue y será una gran policía. Entonces me parece muy injusto todo esto que está haciendo cuando ella no ha hecho nada malo. Fui yo. Yo la manipulé, le mentí. Yo creía que lo suyo era amor verdadero, ¿no? Sí. Sí, lo era y lo es. Un poco descompensado, ¿no? Si una miente a la otra. No me quedaba otra que mentirle. Pues va a resultar que Alonso no tiene tan buen olfato, en el fondo, ¿no? Usted sabe a qué me dedicaba, ¿no? El mundo en el que me tenía que mover. Si no fingía y no mentía, acababa recibiendo palizas. Yo entiendo que es muy duro por lo que tuvo que pasar. Y no quiero que piense que soy una insensible, pero ahora es otro asunto el que tenemos entre manos. Yo solamente quiero que comprenda que aprendí a engañar para sobrevivir. Y después de todos esos monstruos, engañar a Lidia era muy fácil. Porque estaba enamorada de mí. Y a veces me asustaba de lo bien que le mentía. Ella me preguntaba todo el rato por Quintero, por lo que estábamos haciendo, pero yo le ponía la mejor cara y le juraba que estaba equivocada. Pero tuvo su consecuencia. Todo eso me dejó hecha polvo y no podía seguir. Por eso cuando acabamos con Can, me tuve que marchar a Ucrania. Pero regresó. Regresó.
Hanna, y eso lo cambia todo. Lidia no le preguntó nada sobre la carta, sobre lo que insinuaba que había hecho. Sí, ella intentó tener esa conversación, pero le dije que la condición para estar juntas era nunca volver a tocar ese tema, que quería dejar el pasado atrás. No sé, una clase de extorsión emocional, si quiere. Así que ella ve quién es la villana y quién la víctima. Y quién creyó siempre ciegamente y quién mintió. Así que le pido, por favor, deje a Lidia en paz. Hey, ¿cómo estás? Lidia, ¿qué haces aquí? Durán ya te dijo ayer que no vinieras. Bueno, no te preocupes de eso. Sé que Aldana te ha interrogado y quería saber cómo estabas. Bien, sí. Oye, pero, Lidia, vete, porfa, que no quiero que esto vaya a más. Escucha, Hanna, sé que tu intención nunca ha sido hacerme daño. Lidia, ¿qué más da mi intención? Míranos. Mira dónde estamos. Oye, que me he enterado de que han encontrado la carta que te escribí. Lo siento muchísimo. No te preocupes, ha sido fallo mío. Debí entregarla el primer día. Me hubiera ahorrado todo este lío. ¿Qué te van a hacer? No lo sé, pero eso es asunto mío. Oye, yo le dije que no sabías nada, ¿vale? Desde el principio que no sabías nada de mis planes con Quintero. He estado pensando que... Bueno, que si lo quieres dejar, lo entiendo perfectamente. No lo quiero dejar. Pues deberías. Porque esto no es una relación. ¿Qué me estás contando, Hanna? Lidia, ¿qué futuro te espera conmigo? Voy a la cárcel. Eso no lo sabemos. Sí, No, voy a la cárcel. no, Hanna, eso no lo sabemos. ¿Y si acabaras en la cárcel? Yo voy a estar ahí. Te voy a estar esperando. ¿Pero quién te ha dicho que yo lo voy a aceptar? Eso es un sacrificio, Lidia. Tienes que vivir tu vida y ser feliz. ¿Y cómo quieres que sea feliz sin ti? Eso lo dices ahora, ¿vale? Pero a los años voy a ser un lastre para ti. Y me vas a acabar odiando. Así que piénsalo bien. No tengo nada que pensar, Hanna. No te voy a dejar y punto. Pues nada, pues lo hago yo. Vete. Hanna, no puedes hacerme esto. Pero mírate. Si ni siquiera lo piensas. ¿Dónde está esa mujer fuerte y valiente de la que me enamoré? Lidia, espera. Escúchame, Hanna, mira. No sé qué es lo que va a pasar, no lo sé. Pero voy a estar aquí contigo siempre. ¿Vale? Lidia, lo siento mucho, pero no puedes estar más tiempo. ¿Me he perdido algo? No. Bueno, hablé con Castro ayer. Me dijo que Hanna estaba mejor pese al interrogatorio. Mientes peor que yo, lo sabes, ¿no? ¿No te estoy mintiendo? ¿Ah, no? No. Eso no me lo dices mirándome a los ojos. ¿Ves? ¿Ves cómo eres incapaz de mentirme a la cara? Tienes razón. A ver.
Cuéntame qué ha pasado de verdad. Anda, y no te hagas la loca. Pues que fui a ver a Hanna al calabozo. ¿Otra vez? Lidia, que te la estás jugando. Ya, pero que fueron solo unos minutos, Néstor. Pero bueno, fueron intensos. ¿Sí? A ver, ¿qué pasó? Pues que Hanna quería dejarlo. No me digas. Dice que no quiere arruinarme la vida. Pero vamos, que no, lo decía en serio. Bueno, cualquier otra la hubiese dejado, teniendo en cuenta el marrón que le va a caer encima. Ya, pero yo no soy así. Sí, ya lo sé. Ya lo sé que eres una gran persona. Y también una excelente policía. Tampoco te olvides de eso. Pues de eso último no estoy tan segura. ¿Por qué lo dices? ¿Por lo de la carta? ¿Qué pasa? ¿Que crees que deberías haberle abierto diligencias, teniendo las sospechas que tenía sobre Hanna? No, porque no tenía indicios. Y eso Aldana ya lo sabe, además. No, es porque... hay algo que no te he contado. Ay, madre. ¿Qué has hecho, Lidia? No he hecho nada. Pero la noche en la que Hanna me lo confesó todo... hasta se me pasó por la cabeza que nos fugáramos. Ya no soy tan buena policía, ¿eh? No sé, la verdad es que no me esperaba eso. Ya, porque también sé mentir. Vamos a ver, Lidia. Esa idea seguro que fue fruto de un calentón. Y tú lo sabes igual que yo. Si hubieses querido hacerlo de verdad, lo hubieses hecho. Tuviste la oportunidad. Durante la noche pudiste preparar el plan de huida y aún así no lo hiciste, ¿no? Bueno, pues por algo será. Qué suerte que tengo de que estés a mi lado en esto. Sí que tienes suerte conmigo, sí. ¿Para qué no vamos a engañar? Pero te lo digo en serio. De verdad, tengo a mi hermana en Canarias pasándoselo de lujo. Mis compañeras de piso no están. Hanna encerrada. Lo que me viene no tiene nada de buena pinta. Estoy jodida, Néstor. Por suerte te tengo a ti. Ya sabes que aquí me tienes para lo que necesites. Que esa es mi calma. Venga. Ánimo, Lidia. El tema es que mi profesión es mi prioridad. Lo mismo que para usted, imagino. Así que necesito saber si cree que he actuado como buena policía o no. Es usted perseverante, ¿eh? Bueno, pues en mi investigación no he encontrado pruebas de que conociera los crímenes de Hanna, ni hay indicios de delito, pero no puedo decirle qué pasará con usted. Pues gracias. Asumiré las consecuencias. No voy a sacudirme de responsabilidades. Fui yo la que decidió estar con Hanna. Y seguiré estando con ella, pase lo que pase. No, si tuviera que valorar su compromiso con ella, mi informe sería positivo al 100%. Lástima que no sea así. Mira, igual me meto donde no me llaman, pero ¿no cree que la relación con esta mujer le acabará pasando factura tarde o temprano? Tiene razón. Mejor no meterse donde a una no le llaman. Tendrá noticias nuestras pronto. Adiós. Néstor, ¿tienes un momento? Estoy terminando el informe sobre la intervención en la reyerta de la calle del Monte. ¿Tiene que ver con las diligencias del caso? No, pero lo tengo casi listo. Era por si me puedes cubrir. Me gustaría acompañar a Hanna al juzgado. Pues, Lidia, ¿tú crees que es buena idea? Lo vas a pasar fatal. Bueno, peor lo está pasando ella. A ver, venga, por mí no hay problema, yo te cubro, pero antes debes pedirle permiso a Durán. Por supuesto. Gracias, Miyagi. Son necesarias las esposas. Me temo que sí, lo siento. ¿Puedo hablar con ella un momento? Vale, pero date prisa. ¿Qué haces? Me estamos hablando solo, escucha. He hablado con el abogado. Hay posibilidades de que no acabes en prisión provisional. ¿Es un abogado que sabe hacer magia? Porque no sé qué tiene que hacer para sacarme de esta situación. Hanna, no te desanimes, por favor. No me estoy desanimando. Si es que ya no quiero hacerme ilusiones. Bueno, yo he visto casos parecidos al tuyo que no han acabado en prisión provisional. Pues, genial. Ojalá tuviera tu optimismo.
favor, Hanna, sé fuerte. No te vengas abajo. Yo no voy a permitir que eso pase. Es que no puedes permitir o no permitir nada. Si acabo en la cárcel, no puedes hacer nada. Yo voy a estar contigo, pase lo que pase. Te quiero. Y yo. Jefe, ¿puedo ausentarme un par de horas? ¿Para qué? Porque me gustaría acompañar a Hanna a la vista, a los juzgados. Pero me tenéis que entregar las diligencias del nuevo caso que estáis llevando. Por eso no hay problema. Yo me encargo. Además, las tenemos ya casi listas, ¿verdad? Sí. Anda, vete. Suerte, compañera. Bueno, pero ya te he dicho que no hacía falta que vinieras a buscarme al juzgado. Que da igual, Lidia. Venga, cuéntame cómo le ha ido a Hanna. Pues el juez ha denegado la libertad con cargos, o sea que se va directa a prisión provisional. Lo siento mucho, Lidia. Bueno, era lo previsible, dada su situación. Sí, el abogado es lo que nos había dicho. Pero yo qué sé, me quedaba la esperanza de que ocurriera un milagro. Entonces el juez no ha tenido en cuenta que Hanna ha declarado por su propia voluntad. No. Pero le habrá pesado más el riesgo de fuga ante los delitos que se le imputan. Supongo, sí. Ha sido un mazazo escuchar la sentencia del juez. Y ver a Hanna salir por la puerta directa a prisión. ¿Y si sabe ya cuándo se va a celebrar el juicio? No, pero pinta para largo. Yo creo que Hanna se va a pasar una larga temporada en prisión. Venga, ánimo, compañera. Que Hanna es una mujer de hierro. Si ha sido capaz de sobrevivir a Vlado-Kan, seguro que puede con la experiencia de la cárcel. Hanna por fuera parece delicada, pero por dentro es fuerte. Lo que pasa es que tú y yo sabemos cómo es la cárcel. Y hay gente peligrosa que le puede meter en problemas. Y eso ya sería la gota que colma el vaso. ¿Pero qué quieres decir con eso? Pues que Hanna ha aguantado mucho y, bueno, se puede romper. Lidia, pero pensar así no te va a ayudar. Y a ella tampoco. Y que además la cárcel cambia a las personas. Uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Bueno, pero vamos a ver. Lidia, no te pongas en lo peor. Hay mucha gente que sale de la cárcel mejor que como entró. Además, estamos hablando de prisión provisional, no de una sentencia firme. Pero hay prisión provisional que puede durar mucho tiempo. A ver, Lidia, tienes que pensar en positivo. Porque además, si vas a visitar a Hanna a menudo para animarla, es importante que ella te vea fuerte. Fuerte y optimista. Para que no se venga abajo. Hola, soy Hanna. Y esa en mi cama. Así que ya te puedes levantar. Ah, vale, no lo sabía. Te voy a hacer un favor. Y te voy a contar cómo funcionan aquí las cosas. A menos que quieras tener problemas. Oh, no. No. Cuéntame. Pues para empezar, esa en mi cama. Y esa de ahí es mi silla. Y esas son mis estanterías. Y del resto ya te irás dando cuenta. Vale. Y mucho cuidado con llevarte lo que no es tuyo. Ah, no. Eso no me interesa, tranquila. Eso dijo mi antigua compañera de celda y terminó en la enfermería. Entiendo. Ya te he dicho que no quiero tener problemas con nadie. Ya, lo que pasa es que aquí tienes problemas, los busques o no. Pero yo que tú me andaría con mucho cuidado a la hora del patio y a cualquier hora en general.
¿Me vas a decir cómo te llamas? Cata. Te diría que encantada, Cata, pero dudo que sea mutuo. No te pases ni un pelo conmigo, ¿eh? Te lo digo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Demasiado para mi gusto. Algo me dice que no vamos a ser de las mejores amigas, ¿no? Si ha venido a la cárcel para buscar mejores amigas, igual te has equivocado de sitio. Y quítame los pies.